Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida desde el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, y la Escuela de la Caridad del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. Nos hemos unido en este año para seguir trabajando en la formación de nuestros hermanos y hermanas allí en las parroquias, en las diócesis, arquidiócesis, en todos los lugares de Colombia. Bienvenidos a todos y todas en esta tarde. Hoy nos acompaña el padre Carlos Arboleda. El padre Carlos Arboleda es doctor en filosofía, pero sobre todo en lo que lo he conocido es un gran estudioso de la doctrina social de la Iglesia, con diversos escritos, conferencista, y sobre todo es una referencia no solamente para nuestro país, sino es una referencia también para América Latina, ¿no es cierto? Em, Trabaja en la Universidad Pontificia Bolivariana, ya de Medellín. Padre Carlos, bienvenido, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado compartir con nosotros en esta noche, en esta segunda sesión que estamos llevando a cabo. Precisamente hoy nos acercamos a uno de los temas que es la misión social de la Iglesia, un tema supremamente clave en todo este gran recorrido que estamos haciendo de la doctrina social de la Iglesia. Seguramente que si ustedes ya revisaron el DOCAT, seguramente que ahí van a encontrar este segundo tema. Qué bueno que el padre nos va a dar unas pistas. Recuerden que en hora y media es casi que imposible abarcar todos los contenidos porque son muchísimos, pero bueno, el padre Carlos nos va a dar unas pistas, nos va a dar unas luces, nos va a dar un sendero por dónde ir, por dónde caminar y cómo podemos aprovechar la lectura. Bienvenido, padre Carlos, y gracias por acompañarnos nuevamente en esta tarde. Miguel, muchas gracias por esta invitación. Un saludo para todos los que están compartiendo con nosotros en esta noche. Eh, la idea hoy, pues, es presentar como un boceto, una iniciación a lo que sería lo que hemos llamado tradicionalmente la doctrina social de la Iglesia. Como vamos a ver, la doctrina social de la Iglesia ha cambiado, ha evolucionado y sigue avanzando de acuerdo a el mundo al que nos toca responder hoy. Tradicionalmente se ha dicho doctrina social de la Iglesia. Ese es tal vez el nombre más común con el que conocemos la enseñanza de la Iglesia en materia social. Luego, en tiempos de eh, y éramos así del concilio hace muchos años, imagínense, en 1965, se fue cambiando el nombre a enseñanza social de la Iglesia, para indicar que no era una doctrina ya fija, que no cambiaba, sino que es una enseñanza que va cambiando con el transcurso del tiempo, de los años, etcétera, y de los problemas sociales que se presentan. Y Juan Pablo II dijo, debe ser mejor que doctrina social o que enseñanza social, debe ser teología moral social, es decir, una reflexión desde la fe ayudada de las ciencias sobre los problemas sociales del mundo. Entonces, por eso nos podemos referir a ella como enseñanza social, doctrina social o teología moral social. ¿Cómo pasó acá, Miguel, la diapositiva? ¿O la pasas por allá para No, pasarla a padre, la siguiente? le da la flechita y ya ahí empieza la flechita de abajo de su computador. Ese es el problema, que no veo flechitas por acá. A ver. Ahí sí. Perfecto. Ahí Gracias, ya. Miguel. Bueno, de una vez yo les diría a ustedes, la enseñanza social de la Iglesia hoy parte de un fundamento que ha establecido sobre todo el Papa Francisco, y es este fundamento. Todo está interconectado. Dios, la naturaleza, la sociedad y el sujeto, la persona humana. O sea, no es como antes que mirábamos por un lado a Dios y entonces eso era tarea de la teología, por otro lado al hombre eso era tarea de la antropología, por otro lado
naturaleza y era la ecología. Por otro lado, el sujeto, o perdón, la sociedad y eso era sociología. No. La idea, por ejemplo, que nos plantea ya el Papa Francisco es todo está interconectado, todo está relacionado. No podemos separar al hombre de la naturaleza o de la sociedad o de Dios. Todo está interconectado. Esa es la enseñanza, dijéramos así, el criterio para entender y hacer hoy teología moral social, la interconexión de toda la realidad. Ahora, esa enseñanza social de la Iglesia es fundamental que nosotros los cristianos la y la practiquemos. ¿Por qué? Porque es esencial para la credibilidad católica. A nosotros, los cristianos, no nos va a creer el mundo simplemente por la belleza, dijéramos así, de la doctrina, porque tenemos una doctrina muy elaborada. A nosotros nos van a creer si actuamos de acuerdo a lo que creemos. Ojo a esto, si actuamos de acuerdo a lo que creemos, es decir, que la fe se manifieste en un testimonio. Es fundamental para humanizar el mundo, es una clave para humanizar el mundo. Estamos en un mundo de mucho desarrollo, de mucho progreso, de mucha ciencia, de muchos avances. Pero la pregunta es, ¿qué tan humano es el mundo en el que vivimos? ¿Qué tan humana es la realidad social nuestra? ¿Qué tan humano es el Estado? ¿Qué tan humana es la misma iglesia? Entonces, esto es esencial, clave para humanizar el mundo. Y es también una cosa que a veces no pensamos mucho, pero que es así. Es un medio para el diálogo ecuménico. Muchas veces el diálogo ecuménico se frena, se para porque no nos entendemos en la parte teológica, cómo se define este don, cómo se entiende lo que es la iglesia, cómo se entiende lo que es la Trinidad. Entonces, cuando nos metemos en esas discusiones teóricas, no nos ponemos de acuerdo, pero cuando nos unimos en la práctica de la caridad, en la pastoral social, podemos trabajar tranquilamente. Nosotros los cristianos católicos podemos trabajar tranquilamente en una obra social con los anglicanos o con los luteranos o con los presbiterianos e incluso con miembros de otras religiones, porque estamos trabajando no para ver nuestras diferencias teológicas, sino para ver cómo hacemos que este mundo sea mejor y sea más humano. Entonces, con esta introducción podemos ya empezar a situar ciertos puntos claves, que son los elementos constitutivos de la Iglesia. Nosotros tradicionalmente separamos los diferentes elementos de la Iglesia. Por un lado, la catequesis, por otro lado, la pastoral litúrgica, por otro lado, la pastoral social. Entonces, en nuestras parroquias y en nuestras comunidades cristianas sucede que a veces son como cosas distintas. Yo soy el que trabajo en el grupo de pastoral social, entonces yo me encargo de llevar el mercado a los pobres, de visitar los enfermos, en fin. Pero la liturgia no me toca, eso le toca al grupo de pastoral litúrgica. Entonces el grupo de pastoral litúrgica se encarga de organizar la misa, organizar los cantos, las lecturas y todo. Pero si le dicen, hay que ir al hospital, ah, no, no, eso no es mío, yo soy de pastoral litúrgica, soy de pastoral social. Y lo mismo ocurre con el grupo de pastoral catequética. Los de catequesis se encargan de la preparación al sacramento
de la primera comunión o de la confirmación o del matrimonio, en fin, y dicen, no, yo no me meto con lo social ni con con lo litúrgico, a mí me toca la catequesis. Resulta de que hoy nos damos cuenta de que todo eso va relacionado, la liturgia, la catequesis y la pastoral social. Y por eso hablamos aquí de la interconexión de la teología. La teología no puede ser separada, que es que la teología litúrgica, la teología pastoral, la teología catequética, no. La teología es la teología, es toda la reflexión sobre Dios y sobre la acción de Dios en nosotros y sobre la respuesta nuestra a la fe, a Dios. Entonces no podemos decir, esto no me toca. Ese ha sido un problema de que hemos separado en la iglesia las tres cosas. Aquí lo vemos muy bien en este cuadro. Miremos que nosotros generalmente separamos la fe de la esperanza y de la caridad. Eso es lo que tiene que ir junto. Tengamos en cuenta que las virtudes teologales son virtudes fundamentales para nosotros los creyentes y no son cosas separadas ni cosas teóricas, son cosas muy, muy, muy concretas. La fe es la experiencia. La fe no es como nos decía el catecismo del padre Astete que nos tocó a nosotros hace como 100 años, que decía, fe es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. Pues propiamente eso no es fe, creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. Fe es confiarse plenamente en Dios. Yo confío plenamente en Dios. Es algo mucho más existencial, no es de la cabeza, es la confianza en el amor de Dios. Esa fe en el campo pastoral es lo que nosotros tratamos de difundir a través de la catequética y de la formación bíblica, ¿cierto? Que en teología corresponde a lo que es dogmática y bíblica, el estudio de la revelación y de la mística. Pero entonces la fe no es simplemente creer algo por allá, no es que yo creo, pues creer en Dios, creer en muchos, pero creer ya en Jesucristo es tener esa relación mística con Jesucristo, una relación personal de amor. Yo me confío plenamente en Dios. Es decir, es como dicen los místicos, es casi una relación matrimonial, la unión perfecta con Dios. Luego, la esperanza es lo que nosotros celebramos en la liturgia, especialmente en la Eucaristía. La comunidad se reúne para celebrar aquello que cree y mantener viva la esperanza en el mundo. Es decir, celebrar el reinado amoroso de Dios, que se toca a la pastoral litúrgica. Es una reunión, un ágape, una comunidad que se reúne, es un banquete que se reúne gozosamente con la confianza en ese Dios que nos ama y que nosotros amamos. Y la caridad, mira, están las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, que es ya actuar. Eso que creemos, eso que celebramos, lo mostramos con un amor eficaz, amor de verdad a los demás. Es todo lo que abarca la pastoral social, donde nosotros nos damos unos a otros en esa idea de ayudar al más débil, al pobre, al oprimido, al migrante, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cuál ha sido el problema? Que nosotros hemos concebido la fe simplemente como algo de la cabeza. La esperanza, que es la parte litúrgica, como una celebración ritual. Sí, yo cada 8 días voy a misa y ya con eso cumplí. Y la caridad, de pronto, con dar cositas, con dar cositas. Y en la estructura de nuestras parroquias va separado eso. Por un lado la pastoral catequética, por otro lado la pastoral litúrgica y por otro lado la pastoral social.
tenemos que pensar en que eso tiene que ir unido. Eso tiene que ir unido. No podemos nosotros, pues, decir que podemos separar esto. De pronto, administrativamente, en una parroquia lo hacemos en razón de agilizar recursos de los grupos, etcétera, pero debe haber relación entre las las tres pastorales, la catequética, la litúrgica y la social. Ahora, el método. Desde la época del Concilio Vaticano II, acuerda que el concilio fue entre 1962 y 1965, comenzó a utilizarse ya en la iglesia, porque ya lo utilizaban algunos grupos cristianos, el método de ver, actuar. El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, de la que hablaremos un poquito más adelante, nos dice, ese es el método. El método pastoral es ver, juzgar, actuar, que es muy práctico para nuestro trabajo pastoral en los grupos. Ese ver, juzgar, actuar es primero analizar la realidad. ¿Cuál es la realidad social que hay en nuestra parroquia, por ejemplo? Tomemos el caso de una parroquia, pero también puede ser de una diócesis o de una comunidad o lo que sea. ¿Cuál es la realidad de nuestra parroquia? Y ahí nos podemos ayudar de los análisis que hacen los filósofos, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, qué es lo que está pasando en nuestra parroquia. Aunque es muy interesante la observación personal, porque uno se da cuenta. Si yo estoy en esta parroquia, yo me doy cuenta en esta parroquia, si es una parroquia industrial, residencial, si es una parroquia con muchos pobres, o con problemas de droga, o con problemas de prostitución, o lo que sea. Pero es un ver qué está pasando y por qué está pasando. Luego el juzgar, que ya es de acuerdo a la Sagrada Escritura. ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre esa realidad? Sobre esa realidad de droga o de pobreza o de violencia o de marginalidad, de lo que sea. O un problema ecológico, que hay muchas basuras, que acabamos con los árboles. Bueno, pero es mirar desde el Evangelio y luego hacer la reflexión, actuar. ¿Qué podemos hacer con nuestro grupo, con nuestra comunidad, con lo que, las personas que estamos trabajando para solucionar ese problema que hemos visto en el ver? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Y cómo respondemos a esa realidad? Tengamos en cuenta de que este proceso, aquí lo decimos muy sencillo, pero siempre es complicadito. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un análisis así a la carrera, tenemos que hacer un análisis serio de la realidad. Luego, tenemos que mirar el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? No qué decimos nosotros, sino qué dice el Evangelio, qué nos está exigiendo. Y luego el actuar, que el actuar no es simplemente decir, vamos a hacer tal cosa. No, hay que tener preparación. Ojo a eso que a lo mejor no sé si lo mencionaremos más adelante, pero ojo a esto. Para la pastoral social hay que tener capacitación. Capacitación. ¿Por qué tener capacitación? Porque yo cómo voy a llegar, por ejemplo, donde un enfermo si no sé cómo se trabaja con enfermos, cómo se le habla al enfermo, cosas así. No, si yo llego donde un enfermo y le digo, bueno, usted ya se va a morir, confiésese. No, eso no sería pues la forma, ¿cierto? O como llegamos donde un drogadicto y le decimos, no, haga un esfuerzo de voluntad y verá que sale de la droga. No, tiene que haber una forma técnica para ayudarle a salir de la droga. Pero un drogadicto no va a salir de la droga simplemente porque yo le diga, cambie, deje la droga y deje de fumar. No. Si yo estoy en una situación de una zona donde no hay, por ejemplo, agua, no es cuestión de decirle a la gente, resígnese a vivir sin agua o vamos a hacer aquí un pozo. No, hay que saber hacer el pozo
dar agua. O si es cuestión del gobierno, cómo hace uno los trámites ante el gobierno. Eso yo creo que es muy importante en la pastoral social. No es buena voluntad, sino también capacitación para uno trabajar con esas personas de una manera eficaz. Bien, el, entonces, esa metodología tenemos que tenerla en cuenta. Ver, juzgar, actuar. Pero hay dos punticos que nunca podemos olvidar también, que son evaluar y celebrar. Después de un trabajo en pastoral social, siempre hay que hacer evaluación. Bueno, ¿qué logramos? ¿Qué no logramos? ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos hace falta en formación, en preparación, en dinámica de grupos, en cómo trabajar con grupos, etcétera? Hay siempre que y celebrar. O sea, todo esto también debe llevar a la Eucaristía, para que en la celebración eucarística nosotros compartamos, vivamos lo que se está haciendo. Eso nos hace más cristianos, porque si no, si nos quedamos en el ver, juzgar, actuar y no evaluamos y no celebramos, pues eso lo podía hacer el gobierno, lo podía hacer un grupo de ingenieros, un grupo de psicólogos, un grupo de técnicos. La, la nota distintiva está en que nosotros lo hacemos como algo resultado, o como producto, o como consecuencia de nuestra fe. No es simplemente un trabajo técnico como lo haría cualquier empresa o cualquier institución. Ahora, miremos entonces, por ejemplo, cómo se realiza el ver, juzgar, actuar en la encíclica Laudato Si. Seguramente ustedes ya leyeron la encíclica Laudato Si y se dan cuenta de esta realidad. La primera parte de la encíclica, donde dice una visión general, es la realidad. Ver, miremos qué es lo que está pasando en nuestro mundo. Miremos qué es lo que está pasando en nuestro mundo. El ver. Luego, entra a analizar la raíz humana de la crisis ecológica y lo que está pasando a nuestra casa común. O sea, juzgar. A ver, bueno, ¿por qué en la casa común, entendida en su integridad total? Bueno, aquí hago una anotación. Muchos creen que la encíclica Laudato Si es una encíclica simplemente ecológica, que va a hablar de los animalitos, del agua, de, de los bosques. No, la encíclica Laudato Si no es una encíclica ecológica simplemente en el sentido de cuidar la naturaleza. La encíclica Laudato Si es una encíclica integral, porque cuando él habla de visión integral, el Papa habla de visión integral, visión general, no está refiriéndose únicamente o a los animalitos, o a los árboles, o a los pozos de petróleo, o a la falta de agua, o a la contaminación. No, él está hablando de la casa común. Y entonces ahí habla de la situación del hombre, de la situación de la sociedad, de la situación de la naturaleza, de lo que normalmente denominamos ecología, y aún habla de Dios, porque como vamos a ver, Dios también entra ahí. Voy a decir una frase que a ustedes les parecerá escandalosa, pero que ahora la explicamos. También a Dios hay que cuidarlo. Así como cuidamos los animalitos y los árboles y las personas, a Dios también hay que cuidarlo porque Dios también es de alguna manera vulnerable. Esto lo dejo como una herejía, pero ahora lo explicamos. Bueno, y luego ya, después de que analiza la raíz humana y dice, es el hombre el que está causando eso y muestra qué es lo que le está pasando a nuestra casa común, entra a hacer la propuesta. O sea, tenemos ahí el ver, el juzgar y entra aquí en la ecología integral a hacer la propuesta. Una ecología integral. ¿Qué es una ecología integral? Una ecología integral es la que sabe unir las cuatro cosas. Dios,
el yo, la sociedad y la naturaleza. Dios, yo, sociedad, naturaleza. O sea, abarca todo. Por eso, ecología integral no se refiere a animalitos, solamente se refiere a todo. Dios, yo, sociedad y naturaleza. Y propone unas líneas de acción prácticas y la necesidad de educar para la ecología y de tener una espiritualidad ecológica. Miremos entonces que la encíclica Laudato Si es un claro ejemplo de ese método de ver, juzgar, actuar. Bueno, ahora pasamos a otro punto que seguramente ustedes se han preguntado, bueno, ¿y eso de la enseñanza social de la iglesia, de dónde salió, por qué apareció, lo que sea? A ver, una historia rápida de 20 siglos, de 21 siglos. Primero, la iglesia en el principio y prácticamente hasta el siglo XIX no tenía una doctrina o enseñanza social de la iglesia como la tenemos hoy. ¿Por qué? Porque la iglesia entendía que la caridad era un resultado normal de la vida de fe. Entonces, siempre ha habido, por ejemplo, que la iglesia se preocupe por los pobres. Desde el principio, desde el siglo I, está eso claro, que los diáconos se dedicaban a la caridad. Sí. Encontramos en los padres de la iglesia la preocupación por los pobres y las denuncias de las injusticias. Hay por allá un padre de la iglesia que dice, por ejemplo, esta frase muy, muy dura. Dice, los ricos son realmente culpables, culpables de que haya pobreza en la iglesia. Y normalmente los hijos de los ricos siguen siendo injustos con los pobres. Frases duras de hace 18 siglos. Y siempre la iglesia, ustedes si miran la historia de la iglesia, siempre ha tenido la manera de ayudar a los pobres, tal vez en una forma muy existencial, de comida o de ropa o de cosas así. En la Edad Media ya surgen los hospitales, estas comunidades que recogían, por ejemplo, a los niños abandonados, que le enseñaban a las personas pobres. Es decir, en la iglesia siempre ha estado la caridad, la caridad. Pero como doctrina social de la iglesia, surge es en el siglo XIX. ¿Por qué surge en el siglo XIX? Porque en el siglo XIX aparece un fenómeno que, que lo tenemos hoy ya plenamente desarrollado, es todo el proceso de urbanización y de industrialización. Entonces, ustedes seguramente saben que esos procesos hicieron que la gente se viniera del campo a las ciudades, aquí en Colombia lo podemos ver claramente, del campo a las ciudades, y que se colocaran en las primeras e incipientes industrias que había en la sociedad. Y que de pronto esas industrias, esas fábricas, no pagaban bien, cuando eso no se trabajaba en 8 horas como hoy, sino que eran 12, 14 horas, un salario que a veces no alcanzaba ni siquiera para la manutención del trabajador y su familia. Se les prohibía a los obreros hacer huelgas o hacer reclamos de ese tipo. La gente vivía prácticamente en tugurios, lo que es finales del siglo XIX era horrible. Entonces la iglesia comenzó a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Uno de los papas que comenzó fue León XIII. León XIII es prácticamente el que inicia la doctrina social como la conocemos hoy. Y él en 1891 escribe una encíclica. A esto no le paren muchas bolas de fechas y cosas, porque eso es complicado. Ahí yo creo que de pronto Miguel les manda después las diapositivas o les quedan ahí grabadas, para que lo miren ya con más detalle, porque cada una de estas cuestiones se nos llevaría 1 o 2 horas. Pero sí tengamos en cuenta, León XIII ve el problema de los obreros, escribe una encíclica que es tal vez, que es la primera en cuestión de social, en materia social, en 1891, donde habla
del horario de trabajo, del salario justo, del derecho de huelga, del respeto a la persona del trabajador. Ahí se inicia lo que llamamos generalmente doctrina social de la Iglesia, en 1891. Y luego ya los papas posteriores continuaron, porque él empezó con la cuestión obrera León XIII, pero después va a llegar Pío XI, que abarca la cuestión social. Pío XII también que habla de la cuestión social y Pío XII aumenta algo más que no está ya anotado, que es el problema de la guerra. Recuerden que a Pío XII le tocó la Segunda Guerra Mundial. Luego eso lo amplía Juan XXIII y entonces ya pasó de la cuestión obrera y la cuestión social a la cuestión mundial. Entonces ya no habla simplemente de los obreros o de las guerras, sino que ya habla del problema de la paz, del problema de los derechos, del diálogo entre las naciones. Y Francisco, por ejemplo, con la Laudato Si en el 2015, ya amplía mucho más y dice, ves que el problema no es solamente aquí, allí, en este país, sino es una cuestión global. Estamos enfocados, como vamos, a una destrucción del mundo. Entonces, la Iglesia va a dar una enseñanza sobre los problemas mundiales de guerra, de superpoblación, de conflictos entre países, de deshumanización, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Este cuadrito solo se los muestro, no lo voy a explicar porque, pero para que lo tengan, cómo va pasando la doctrina social de la Iglesia así a varios temas. Por ejemplo, la Gaudium Spes, que es del Concilio 1965, va a hablar en general Iglesia, mundo, y habla de personas, sociedad y actividad humana. La Populorum Progreso va a hablar del desarrollo. La Autogesima Adveniens de 1971 va a hablar de la presencia y acción de los cristianos en el mundo y de las opciones políticas. La justicia en el mundo va a hablar de la acción en favor de la justicia. La Labor en Exercens, que es otra encíclica, habla sobre el trabajo, lo que es un trabajo verdadero humano. Eh, la preocupación por las cosas sociales, SRS, es el desarrollo, de nuevo. Y la Centésimos Annus, que significa a los 100 años, miren allí el numerito 1991, a los 100 años de la Rerum Novarum, actualiza la Rerum Novarum para el mundo de hoy. Yo no me detengo en eso porque ahí nos quedaríamos mucho rato, pero lo que me interesa es que vean que ha habido un desarrollo creciente, un desarrollo desde lo que era la cuestión obrera a los problemas globales de la humanidad. Aquí les dejaría yo simplemente eso, todas estas listas de encíclicas para que ustedes se den cuenta que en la doctrina social de la Iglesia o enseñanza social de la Iglesia prácticamente se ha hablado sobre todos los problemas de la humanidad. Miren allí la guerra, la relación capital-trabajo, los sistemas aquellos horribles del fascismo, del nazismo en Alemania, del comunismo ateo. Y todos estos temas sociales son tratados en la doctrina social de la Iglesia. Por eso yo creo que lo de hoy apenas es como un pequeño abrebocas para futuras reuniones, porque todo esto merece pues ser estudiado más profundamente. Ahí encuentran ustedes la lista de los principales documentos, pero son muchísimos. Además, porque la doctrina social, tengamos claro esto, primero era cuestión de los papas y de pronto nosotros le damos más importancia a los escritos que tienen los papas. Pero también puede haber doctrina social elaborada por una comunidad cristiana o por una conferencia episcopal o por un obispo, cuando ya va a hablar de problemas. Por ejemplo, si alguien va a hablar de los problemas sociales, dijéramos en Bogotá, y el cardenal allá en Bogotá escribe una cartica, eso es enseñanza social de la Iglesia. O si un grupo de cristianos se reúnen y sacan un documento que sea realmente pues cristiano, que no sea
marxista, ni revolucionario, ni nada. Eso es, de alguna manera, enseñanza social de la Iglesia. Ahora, todo eso, todas esas encíclicas, esos documentos, esas enseñanzas, ustedes lo pueden encontrar en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. En el compendio de doctrina social de la Iglesia están pues muchos, no todos, pero ahí sí como que está la síntesis de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Es un documento pues gordo, grande, pero que uno lo puede utilizar para conocimiento, para consulta de ciertos temas, de los principios, etcétera, etcétera. Pero lógicamente el compendio ya está atrasado, porque este compendio ya tiene como 14 años, ya hay que hacer otro compendio, pues aumentarlo, otro libraco grueso. Pero nosotros tenemos que hacer así una consulta rápida de lo que son los principios, las orientaciones de la doctrina social de la Iglesia, se encuentran en ese libro. Bueno, una preguntita, Miguel, ¿cómo vamos a ver de tiempo, si se está escuchando bien, etcétera? Perfecto, padre. Hasta ahora vamos bien. Son las 7:09 de la noche. Todavía tiene hasta las 7:30 para compartirnos. Bueno, padre. Ah, bueno, vos me Igual es el decís cuánto. momento. Ok, recordarle también a nuestros estudiantes, vayan formulando sus preguntas. La idea es que ahorita dialoguemos con el padre, le preguntemos cosas. Queremos que nos profundice aquí este concepto, ¿sí? De pronto no lo dejemos pasar, sino que vayamos de una vez profundizando en temas que nos estén llamando Ah, la sí, atención, muy ¿vale? bueno. Listo. Ok. Listo. Bueno, ahora pasamos a una partecita. Bueno, ¿cuál es como el fundamento eh, bíblico, escriturístico de todo esto que hemos dicho que es la doctrina social de la Iglesia? Recordemos lo que decíamos al principio. Yo hablo, digo doctrina o enseñanza, pero realmente hoy se dice eso es teología moral social. Tengamos en cuenta eso, lo que va es para no utilizar siempre términos distintos. Bueno, básicamente, el fundamento bíblico de la enseñanza social de la Iglesia está en este cuadrito, que se lo voy a resumir muy sintéticamente. Nosotros creemos y hemos creído por la formación que nos han dado en la escuela, en el colegio o en el seminario, que el hombre es una cosa aparte de la realidad, o que el hombre está separado de la realidad, o que es superior a la realidad. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, el hombre se entiende en una forma integral, integral y relacionado con todo. Recuerden lo que decíamos al principio, todo está interconectado, todo está interconectado. No es el hombre por un lado, la naturaleza por otro, Dios por otro, y la sociedad por otro. Todo está interconectado. En la Sagrada Escritura nosotros encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de que todo está relacionado y por eso se habla del Ruach. El Ruach es una palabra pues, hebrea que va a significar que estamos relacionados con lo divino. Cuando Dios creó al hombre, recuerden, lo sopló, es decir, le infundió su vida, le infundió el Ruach. O sea que nosotros venimos de Dios y volvemos a Dios. Tenemos el Ruach divino dentro de nosotros. Pero también cuando el Antiguo Testamento va a hablar de nuestra materialidad, de nuestra relación con la tierra, emplea basar. El hombre es basar, o sea, estamos hechos de polvo de la tierra, estamos relacionados con la tierra. Cuando va a hablar del hombre en su relación social, habla de nefesh, o sea, la relación con los semejantes. Y cuando va a hablar de mi yo, de la relación íntima conmigo mismo, habla de lev. O sea que el ser humano no es solo divino, no es solo terrenal, no es solo social y no es solo yo, sino que es Ruach, Basar, Lev y Nefesh al mismo tiempo. Nosotros tenemos relación con Dios, con el otro, con la naturaleza y con nosotros mismos. Esa es la clave, dijéramos así, para entender
la enseñanza social de la Iglesia. Y en cuanto a la Trinidad, ese es un problema que siempre se nos presenta, que nosotros a veces creemos que la Trinidad es por allá y que nosotros estamos acá. Además, la imagen de la Trinidad que nosotros tenemos en nuestros templos es muy graciosa, por decirlo menos. Fíjense que la imagen de la Trinidad es un viejito sentado, ¿cierto? Acuérdense la imagen de un viejito sentado por allá con el mundo en las manos. Al lado, un señor joven con la cruz, que es Jesucristo. Y aquí arriba, una paloma dando vueltas eternamente. Pues esa figura de la Trinidad, yo no sé ustedes qué dirán, pero a mí me parece que no dice mayor cosa. No hay mayor cosa. Un viejito, un joven con una cruz y una palomita dando vueltas. Yo creo que hoy, hoy hay una definición de la Trinidad que no es nueva. Ojo, no es nueva, no es un invento pues de ahora. Es una definición que la trae ya San Agustín hace 16, 17 siglos, que dice, para explicar la Trinidad, el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu es el amor. Padre, amante, Hijo, amado, Espíritu como amor. Indica una relación. Por eso decimos allí ontología relacional trinitaria. Implica una relación trinitaria. O sea, Dios no es como un ser quieto allá por toda la eternidad. Dios es una relación de amor. Y el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in Veritate, en el número 54, lo aclara muy bien. Esta perspectiva se ve iluminada de manera decisiva por la relación entre las personas de la Trinidad en la única sustancia divina. Una única sustancia, pero son tres personas. La Trinidad es absoluta unidad en cuanto las tres personas divinas son relacionalidad pura. O sea, la Trinidad no podemos definirla así como tres personas separadas, distintas, que está una aquí, la otra sentada aquí, la otra aquí encima. No, es una relación de amor. Y si la Trinidad es relación de amor, nosotros hemos de ser relación de amor, no como por obligación, sino porque es que la Trinidad se manifiesta en el ser humano, en el ser humano. Y eso lo tenemos que descubrir nosotros, ahí es el proceso, dijéramos, no tanto de la reflexión intelectual, sino de la reflexión afectiva, de la reflexión del corazón. Si Dios, que es Trinidad de amor, nos creó, nosotros también somos Trinidad de amor. El ejemplo más claro, más nítido que nosotros podemos ver es el matrimonio. Miren qué es el matrimonio. El matrimonio es una trinidad de amor, en su concepto pues más puro. Ahora ya como hay tantas formas de matrimonio, uno queda perdido. Pero en su concepto más puro, ¿qué es el matrimonio? Un hombre que se une a una mujer y de ese amor hay un hijo. Tres en uno. El hombre que tiene una relación amorosa con una mujer y ese amor fructifica en un tercero, que es el hijo. Esa es como la comparación más acertada que puede haber de la Trinidad. Y es lo que se nos exige vivir a nosotros cuando hablamos de vida de fe, y de vida social y de vida de amor. Nosotros somos trinitarios. Es decir, llevamos en nosotros la imagen de Dios y Dios es un amor trinitario. Esto daría pues para hablar mucho, pero no nos podemos quedar ahí. Veremos ahora, entonces, llevando un poquito a, a una gráfica lo que es la enseñanza social de la iglesia, la tendríamos acá. En el centro de todo
está la gracia. Miremos acá en el centro de este círculo, de este mapamundi. Don y gratuidad, la gracia. Nosotros somos un don, nosotros somos un regalo y todo se nos da en la vida como un regalo. A veces en esta mentalidad moderna decimos que yo soy fuerte, yo soy inteligente, yo soy rico, yo puedo, yo me defiendo solo. Tenemos un yo así enorme. La doctrina cristiana que dice, usted es un don, usted es un regalo, usted puede ser inteligente, puede ser rico, pero todo es un don, todo se le da, todo se le da. ¿Y qué es Dios? Un don que se nos da. Por eso decimos don y gratuidad. La gracia es el centro de todo. Ahora, eso entonces significa, miremos hacia arriba, que está, allí dice crear la vida como manifestación. Somos creados. Bajémonos pues de por allá de que nosotros somos mucho, no, somos criaturas. Somos criaturas, no somos hechos por nosotros mismos. Eso de que yo, no. Somos criaturas y estamos ahí en medio de la creación. Somos criaturas nosotros, es criatura la naturaleza, es criatura la sociedad. Pero ahí estamos, somos criaturas. Y por eso aquí hay una iglesita en el centro, por allí en el ladito de... La iglesia tiene que ser evangelizadora del don de amor que somos. Pero entonces estamos en la creación. La vida se ha manifestado en nosotros. Y ninguno de nosotros puede situarse fuera de la creación. Luego, estamos en un cuerpo. Cada uno de nosotros es un cuerpo. Y ese cuerpo, entonces, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque el cuerpo, ojo a esto que parece una herejía, el cuerpo es el lugar de la revelación. Dios se revela en el cuerpo. Acuérdense, ese texto del Evangelio de San Juan, el verbo se hizo carne. O sea, el verbo tomó nuestro cuerpo. Entonces, si el verbo se hizo carne, es porque nuestra carne de alguna manera es revelatoria, nos manifiesta, nos revela a Dios. Eso ahora me dirán si eso es muy complicado. Pero miren, es que nosotros, lo que decía antiguamente la teología, somos templo, templo de Dios. Es decir, en nosotros habita Dios. ¿Por qué? Por la encarnación. El verbo se hizo carne y la revelación se da en el cuerpo. Miremos, la revelación en el Nuevo Testamento, ¿qué es? Que Cristo vino en un cuerpo humano y se manifestó, yo soy igual al Padre, yo soy el Hijo de Dios. Y esa relación de ser creados, de ser cuerpo, se manifiesta y se vive también en el amor social, en la sociedad. No soy yo solo, yo estoy en una sociedad con otros, yo coexisto con otros y la relación con esos otros es la relación del amor. Entonces, sobre esta base, creación, cuerpo, amor, fundamentada en la donación, se construye toda la enseñanza social de la Iglesia. Si ustedes buscan un resumen de la enseñanza social de la Iglesia, mírenlo, aquí está, aquí está. ¿Cuáles son los principios? Mira, está, principio de participación. Nosotros participamos de la vida de Dios. Esa es la filiación. Esa es la filiación. Luego, ¿cuál es la meta del hombre? Volver a la divinización, aquí a la izquierda. Principio de subsidiariedad que aplicado a la sociedad va a indicar que el Estado no lo puede hacer todo, sino que todos colaboramos al bien común. El principio de participación indica que nosotros participamos de todo, pero también tenemos que participar, o sea, participar en la vida social, participar en la vida política, participar en todo. Principio de subsidiariedad, nosotros tenemos que hacer muchas cosas,
que lógicamente el Estado no las puede hacer, pero las podemos hacer nosotros. Y eso es lo que pasa en la sociedad. No es, por ejemplo, la educación. La educación debería brindarle el Estado, pero por el principio de subsidiariedad significa que otras personas que no son del Estado pueden participar, ser subsidiarios del Estado en educación o en salud o en agricultura o en lo que sea. Y el principio de la solidaridad y el cuidado. Así que indica que cada uno de nosotros debe ser solidario con los demás en, sobre todo mejor dicho, en casi todos los casos, pero especialmente en los casos de sufrimiento. Yo tengo que ser solidario con los pobres, con los migrantes, con los que sufren persecución, con los que no tienen dónde vivir, con los que no tienen educación, solidaridad. Entonces, miren que ahí está, en este cuadrito, prácticamente resumido el compendio de la doctrina social de la Iglesia, teniendo en cuenta que esto es, dijéramos así, la forma de que nosotros los cristianos llevemos el mensaje al mundo. O sea, es la forma práctica de indicar al mundo, vea, nosotros somos cristianos. No es tanto por predicar muy bonito, por hablar muy bonito, sino que en la práctica nosotros llevemos esto al mundo, este testimonio. Y la gente nos va a creer, no por la belleza de las doctrinas, no por lo que hablemos bonito, no porque tengamos de pronto unos templos muy preciosos. La gente nos va a creer a nosotros simplemente porque vivimos esto, porque damos testimonio de esto, tanto en la vida privada como en la vida de la comunidad. Bueno, entonces, aquí ya sería, bueno, otra forma de presentar lo mismo, ya de pronto más completico. ¿Sí? Porque aquí es donde indica, fundamento de todo, dignidad humana. Dignidad humana, ese es el primer principio de la doctrina social de la Iglesia. Pero tenemos nosotros entonces también que ser realmente activos. La justicia contributiva, la justicia distributiva y la justicia contractual. Ya en la práctica, por ejemplo, justicia contributiva, nosotros tenemos que contribuir con la sociedad. A veces nos choca mucho, por ejemplo, pagar impuestos, pero es de justicia contributiva pagar impuestos porque es nuestra contribución al Estado. Ahora, que el Estado se lo roba, bueno, hay que luchar también por un Estado honrado, por un Estado justo, etcétera. Problema en Colombia, la corrupción. Hay que mirar a ver cómo algún día pudiéramos acabar con la corrupción, pero yo tengo que contribuir al Estado para el bien de la sociedad. Pero el Estado también, miren allá a la izquierda, justicia distributiva. Lo que yo contribuyo al Estado debe derramarse en una justicia distributiva, sobre todo para atender a las necesidades de los más afectados en la sociedad, que el acueducto, que las carreteras, que el alcantarillado, que la educación, etcétera, etcétera. Y abajo, la justicia contractual, es decir, ser justos en nuestros contratos con los demás. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, la empresa debe ser justa conmigo y pagarme un salario digno. O si yo hago un negocio con un vecino, ve, te vendo esta casa, tengo que vendérsela en un precio justo, tampoco es que me voy a aprovechar de él y le voy a cobrar el doble. No, es decir, cumplir los contratos que sean justos, pero no engañar a nadie. Bueno, yo creo que ya llegamos al tiempo. Es una síntesis a la carrera de la enseñanza social de la Iglesia, pero yo creo que sería bueno ya abrir un diálogo y, y de pronto, más adelante, de pronto pensar en tratar temas más específicos. Bueno, yo les agradezco que me hayan escuchado. Le damos la palabra a Miguel a ver que nos ponga por aquí a dialogar.
Muy bien, padre. Padre Carlos, muchísimas gracias. Creo que era resumir en una hora muchos siglos de historia Sí. de la doctrina social de la iglesia. Entonces creo que, bueno, llegó el momento para que preguntemos, conversemos. No entendí, quiero que me profundice este concepto, quiero que me hable más de aquello, o de esto, de lo otro. Entonces, bueno, la idea es que ustedes puedan abrir sus micrófonos, sus cámaras y pregunten. La idea es que entablemos un diálogo, aprovechemos la presencia del padre Ujú. Carlos, que ha venido trabajando mucho y profundizando mucho en este tema durante toda su vida casi. Entonces creo que es el momento para que aprovechemos. Entonces, ¿quién empieza? Porque por aquí no veo en el chat preguntas. Yo estoy buscando en el chat y no hay preguntas en el chat. Pero ustedes pueden levantar la mano y preguntar, ¿vale? Entonces, escuchamos. ¿Quién tiene preguntas? O todo quedó muy claro, todo quedó muy oscuro. A ver. Es como en las universidades. Preguntas, no, ninguna, saque una hoja. Entonces ahí sí todo el mundo, uy, sí, sí, sí. Es que no entendí esto, no entendí aquello. Bueno, Bueno, preguntas, por favor. No les dé pena. O comentarios también, porque pueden hacer preguntas o comentarios. Mira que en mi parroquia, mira que aquí, mira que allá. Creo que es la posibilidad también para poder profundizar en diferentes temas. ¿Quién quiere compartirnos algo, Quiero hacer una conversar? pregunta, Miguel. Muy buenas Bueno, noches. eso es, muy bien. sí, Bertulio y luego Leslie. Gracias, Bertulio. Muy bien. Excelente. Eh, Padre Carlos, ¿será sí. que toda esta enseñanza tan hermosa que usted nos acaba de dar la podemos resumir que esa enseñanza social de la iglesia se traduce en dos palabras, amor y servicio? Sí, es que esa es la moral cristiana prácticamente. Si a si vamos a mostrar nuestra fe, no es mostrar la belleza, dijéramos, de un dogma o la importancia de un concepto teológico. A nosotros nos van a creer si amamos y servimos. Esa es la mejor evangelización. La evangelización no es cuestión de predicar un mensaje teórico, sino que en la vida práctica nosotros amemos y sirvamos. Yo creo que en eso estamos perfectamente de acuerdo. Sí, Roberto, muy bien. Ahí está también Carolina y Carolina, Leslie. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. sí, Bueno, me van a disculpar de la cámara, sino que la tengo dañada. Mi Dale. pregunta va más hacia, eh, al principio, el padre Carlos hablaba sobre humanizar, digamos, todo este tipo de prácticas sociales, ¿cierto? Cómo desde la universidad, teniendo en cuenta tantos retos y desafíos de la actualidad como ideologías, todo eso pues del progresismo, de ir muy en contra de la vida como tal, de la vida como se entiende desde la doctrina de la iglesia, cómo podríamos desde un aspecto pues humano acercarnos a los jóvenes, pero también con una recta doctrina. ¿Cómo sería allí? Porque digamos, yo soy estudiante y es complejo, a veces es complejo hablar de estos temas, a veces es complejo hablar de la iglesia. eh, Se sabe que es del amor y uno para ello tiene que formarse, pero también tener una relación con Jesús. Pero ¿cómo se puede con todos estos desafíos que hay hoy en día? a ver, vos trabajás estudiás en qué universidad? En la San Buenaventura de Cali. Ah, ya. A ver, uno de los retos que tienen las universidades hoy, las universidades católicas, por ejemplo, como la San Buenaventura o la Javeriana o aquí la Bolivariana en Medellín, es ser testimonio del Evangelio en el ámbito de la universidad, de la ciencia, del conocimiento, etcétera. Y esa es la tarea. Ahora, yo creo, por la experiencia mía, que prácticamente toda la vida he estado
en aulas universitarias. Los muchachos sí critican a veces mucho y fuerte la iglesia por muchas cosas, por cosas históricas, etcétera, etcétera, pero ellos siguen buscando y me doy cuenta, por ejemplo, ahora en Semana Santa me di cuenta aquí en Medellín, la cantidad de jóvenes universitarios que participaron en estas Semanas Santas que hay especiales para ellos, digamos, la Pascua Universitaria y todo esto, y en parroquias que tienen esa actividad de la pastoral universitaria. O sea, los muchachos se preguntan, los muchachos son críticos, a veces son ácidos en sus críticas, pero están buscando, están buscando. Ahora, nosotros podemos mostrarles un cristianismo realmente vivo, actual, que no es un cristianismo pues así como muy, que decimos muy beato, ¿cierto? De cositas, no, un cristianismo vivo. Y aquí ya, pues en estos días vi el fruto de esas actividades, de ese cristianismo universitario vivo. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta que estos muchachos están buscando un sentido a su vida, un sentido a la vida, pero hay que sabérselos mostrar, no mostrarles el sentido a la vida como una obligatoriedad, como una costumbre, sino algo que ellos van asumiendo a través del Evangelio. Y no nos dé miedo, por ejemplo, proponer, por ejemplo, jornadas de oración o de reflexión universitaria. Pues no todos irán, pero hay muchos que van a ir y que van a disfrutar eso, de oración, de reflexión, pero también que tengan los cursos de formación para que ellos vean que el cristianismo no es lo que a nosotros los viejos nos indicaron con el catecismo famoso del padre Astete, que era aprenderse de memoria unas cosas teóricas, no. El cristianismo es una cuestión práctica ante la vida, ante la política, ante el gobierno, y que ellos que van a ser profesionales tienen que ser personas que colaboren, que hagan crecer el país, que sean honestos, que no roben, que sean políticos de verdad, que construyan una nueva sociedad. Yo creo que no hay que tenerle miedo, por ejemplo, a una pastoral universitaria o a una pastoral educativa fuerte. Habrá algunos que no aceptan, pero hay muchos que seguramente van a aceptar el llamado. Muy bien. Carolina Franco. Carolina, sí. Padre, buenas noches para todos. Sí. Perdón, hace un rato se me fue la conexión y no pude preguntar. Quiero comentarte, yo soy coordinadora líder del programa pastoral social en mi parroquia y ha sido un poco complejo abordar lo que tú decías hace un rato, de que se debe unir lo catequético con la Eucaristía y lo social, que deben ser todos como un enlace. Para mí ha sido un desafío muy grande porque, vamos que en mi parroquia el tema social es muy aparte, entonces como que no nos juntamos con la Eucaristía, no, digamos, somos un tema muy relegado. ¿Cómo abordar o cómo sería de pronto una manera no agresiva o no entrando pues como tan duro de que se pueda entender que lo social también es igual de importante y que estamos como enlazados todos y no somos como un grupo aparte, como somos las pastorales aparte, entonces la ecológica aparte, la de salud aparte, o sea, somos como un poco relegados del tema de evangelización, si se puede llamar de esta manera. ¿Cómo sería de pronto una buena manera de abordar o de involucrar el tema social sin ser de pronto como muy entrando como de pronto no es la manera como entrando a las patadas o como siguiendo esa lucha, porque sí ha sido una lucha de, mírenos, aquí estamos, no somos solo los que entregamos mercados, no somos solo los que ayudamos al pobre, no somos solo los que vamos y le damos pañitos al enfermo. Y entonces cuando yo me he formado en este tema social que me llama mucho la atención, fue una vocación que encontré que me apasiona muchísimo y me he preparado para esto, pero entonces como, pues no, los que realmente es así, como ellos entregan mercaditos, los pobres van para allá, pero entonces como que no he encontrado como esa manera de hacerle entender a los demás que pues que también es importante lo social dentro de un plan evangelizador, si se puede llamar de esta manera.
Sí, sí. A ver, es difícil porque ya llevamos muchos años de separación de las pastorales. La catequesis por un lado, la liturgia por otro, la procesión por otro, lo social por otro. Pero hay que mirar cómo se integra. Yo creo que, por ejemplo, que haya un grupo coordinador de pastoral, que esté el de pastoral social, el de pastoral catequética y el de pastoral litúrgica, porque hay muchas cosas que pueden celebrar juntos. Empezar con cosas que uno pudiera decir son como sociales. Hombre, que cumpleaños este, entonces hagamos una misita, nos tomamos un fresco, hacemos allí un compartir, nos vamos conociendo, nos vamos uniendo, ¿cierto? Es fundamental que ojalá el párroco entienda eso para que él también eh, coordine, ¿cierto? Y mostrar que el que está en pastoral catequética puede tranquilamente trabajar en pastoral social. Que a veces también, por ejemplo, la catequesis. La catequesis en muchas parroquias sigue siendo muy teórica, que los muchachos se aprendan el catecismo, que aprendan las oraciones y chao, adiós. Yo creo que hay que indicar, pues, no mandar, sino hacer reflexionar sobre esto. La catequesis de los niños debe incluir pastoral social. Por ejemplo, que un día los niños de pastoral social vayan a visitar un asilo de ancianos. Los niños de catequesis visitar un asilo de ancianos, ¿cierto? O que los niños o que las señoras de la Legión de María vayan a visitar un enfermo, todas, con los de pastoral social, o que un día van a hacer una actividad los de pastoral social, que los acompañen los otros, para que vayan viendo de que no puede haber fe sin esperanza ni caridad, o no puede haber caridad sin fe y esperanza, ¿no? Eso va unido. Y ahí es clave lo de la labor del párroco, que entienda eso porque a veces se consideran grupos distintos, grupos rivales, y que estos son los que rezan, estos son los que atienden los pobres, ¿cierto? No, hacer experiencias juntos, o que de pronto hay un cumpleaños, hagamos una fiestecita aquí de todos, para que vaya, porque una clave es que haya que amistad, conocimiento entre los agentes de pastoral. Yo creo que eso es una. Y que la catequesis no sea pura teoría, ¿cierto? Que no sea pura teoría, sino que sean experiencias. Por ejemplo, ¿verdad? Llevar los niños a visitar los enfermos o a visitar ancianos, o que los niños un día hagan una actividad ecológica de recoger las basuras del barrio, de sembrar arbolitos, ¿cierto? Todo eso puede ir haciendo que lleguemos a la unidad de las pastorales. No, muy bien, mujer. Ok, padre, aquí ¿Alguna otra encuentro pregunta? tengo Gracias, varias padre. preguntas. Tengo Sí. varias preguntas, entonces. Dice, esas posiciones particulares de algunas iglesias, como la alemana, que desafían al Papa, ¿pueden llevar a pensar en una futura teología moral social de iglesias particulares? A ver, miremos una cosita que ahí ya nos vamos como para otro lado, ¿cierto? Ajá. Eh, lo de la iglesia alemana es muy propio de un país que era muy católico y ya se ha secularizado mucho, ¿cierto? Entonces hay una tendencia en la iglesia, incluso entre nosotros, a aceptar cosas porque son modernas, ¿cierto? Pero sin pensarlas mucho. Entonces, hay cosas que yo digo, hay que tener una cierta prudencia, una cierta prudencia. Por ejemplo, el sacerdocio de las mujeres. En este momento en que se le da tanto valor a la mujer, que se está reconociendo por fin su importancia, etcétera, esa idea del sacerdocio de las mujeres puede ser muy llamativa, pero ojo, cuando se va a hacer un cambio de esos, la iglesia no puede mirar solo a lo que está sucediendo acá en esta coyuntura, sino a la tradición de la iglesia. Acuérdense que nosotros funcionamos también con la tradición los católicos. Entonces, hay que mirar primero y hacer la reflexión teológica.
hubo sacerdotisas pues en los inicios de la iglesia o en alguna época de la iglesia, o hubo fue diaconisas que se ha dicho en la iglesia sobre las sacerdotisas. Es decir, no es simplemente que el Papa diga, sí, mañana vamos a ordenar mujeres. En la iglesia hay que hacer un discernimiento muy serio de tipo histórico. Y hay una pregunta que es muy dura, pero que hay que hacerla. ¿Cristo qué hizo al respecto? Y entonces ahí es donde uno tiene que empezar a pensar y lógicamente se está pensando. A ver, que alguno nos lograra probar que María Magdalena fue constituida sacerdote. Bueno, ya eso sería un argumento, pero hasta ahora no se ha logrado eso, ¿cierto? Eh, por ejemplo, la iglesia alemana plantea el gay, pues matrimonio gay de tipo religioso, porque de tipo civil, pues lógicamente ya está aprobado. Pero eso también es complicado, porque es que si uno mira la Biblia, sin ser pues demasiado uno tradicionalista o cerrado, sino que miremos la Biblia está montada, voy a ver si logro explicar esto, la Biblia está montada sobre el eje hombre-mujer, desde el inicio. Mira, de la creación dice, y los creó hombre y mujer, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, que no es el Antiguo Testamento, que la relación entre Israel y Yahvé era la relación entre el esposo y la esposa. Acuérdense, por ejemplo, el cantar de los cantares. O recuerden los profetas cuando hablan, bueno, Israel, que es mi esposa, se me vagabundió, se fue por allá, perdonen la palabra, a putear con otros. ¿Se acuerdan ese texto en el profeta? Eh, O sea, está montada la relación esposo-esposa. Y en el Nuevo Testamento San Pablo es muy claro, Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, ¿cierto? Y al final en el Apocalipsis mismo. Entonces, el eje es esposo-esposa en la Biblia. Entonces, cambiar eso y establecer otro eje es complicado. Yo creo que ahí uno a veces juzga de pronto ideológicamente, no, es que debían de aprobar esto, debían de aprobar lo otro. Un momentico. En la Iglesia Católica hay que mirar la Biblia, la tradición y el contexto. Hay unas iglesias, otras iglesias que rápidamente se lanzan, pero yo digo, la Iglesia Católica debe llevar un paso más lento, más acompasado. Los alemanes son muy avanzados, pues, eso sí me parece a mí, y yo creo que debían de recortar un poquito eso porque, por ejemplo, en el África no se entendería ahora ni matrimonio gay ni mujeres sacerdotisas y podría dar campo a un cisma de las iglesias africanas porque tienen otra cultura. ¿Sí? Eso hay que ir, yo digo, con calma. Muy bien, ¿qué otra pregunta? Muy bien, padre. Voy a leerle todas las otras preguntas que hay ahí para A que ver. recojamos una sola respuesta. Dice, ¿sería bueno que en las parroquias se pueda enseñar sobre el pensamiento social de la iglesia desde los mensajes de la Eucaristía? Me imagino pues que desde la Ujú. predicación. Esa metodología pastoral se puede impulsar en todas las diferentes pastorales y cómo estimular a quienes están en la cabeza de ellas para que se cumplan. Podría decirse que esta metodología podría llevar a que la iglesia sea callejera, sea más afuera que adentro. En la Eucaristía se podría compartir sobre la posición de la iglesia, sobre el pensamiento social de la iglesia frente a lo que vive los cristianos en Nicaragua o en África o en otras realidades. Desde las experiencias, muchos de los sacerdotes no quieren comprometerse con lo pastoral por los compromisos que ello requiere, como hacer para despertar un mayor interés en ello. Pienso en el que el catecismo del Padre Astete ha sido fundamental en el crecimiento de la fe y sí es cierto que hay que actualizarlo cada vez más, no se puede desestimar su gran enseñanza y valor. Cada época debe llevarnos a aportar en ese crecimiento. Eso es todo lo que hay, Padre, en el chat. No, pero es suficiente para seguir toda la noche. A ver, varias cositas. Eh, por una parte,
Yo creo, sin hablar mal de mis compañeros sacerdotes, que hay sacerdotes que en la predicación no tienen en cuenta lo social. Entonces hablan del misterio que se celebra, de la fe y de todo esto, pero no van mucho a lo social. Y deberíamos hacer eso, de que los sacerdotes predicaran más de lo social. No en sentido de guerrillero, pues, o izquierdista, de que, como el caso del que ustedes todos conocen, Camilo Torres, hace 50 años. No, sino del compromiso social. Los que están en misa son cristianos creyentes. ¿Qué compromiso social tienen? Ya sea a nivel personal, a nivel social o a nivel familiar, pero hay que decir, ser cristiano no es decir yo vengo a la misa, sino también cómo soy yo en el trabajo, en la familia, en el barrio, en el edificio en que vivo, etcétera. Eh, Hay una cantidad de sacerdotes jóvenes que desafortunadamente, yo no sé, como que la doctrina social les pasó por encima o no la vieron o qué. Eso es cierto, eso es una crítica muy... Bueno, por eso habría que insistir en eso, la dimensión social dentro de la predicación. Ahora, que esto llevaría a una iglesia más callejera, que sea más afuera que adentro. Pues es lo que ha querido el Papa, una iglesia en salida, una iglesia herida, una iglesia hospital de campaña. Que si yo me encierro en el templo, pues no me va a pasar nada, pero si yo salgo y me doy cuenta de las crisis, de las dificultades, de las heridas de la humanidad, pues la iglesia va a ser mucho más solidaria, más abierta. Y es lo que dice el Papa, pues de pronto habrá heridas, de pronto esto parecerá un hospital de campaña, pero hay que salir. Hay que dejar esa iglesia de sacristía y de despacho parroquial. Hay muchas iglesias que funcionan es que pura liturgia por un lado, que misas, celebraciones, procesiones y despacho parroquial, y no más. Ahora, eso va a exigir más trabajo del párroco, como dice por ahí otra preguntita. Lógico, y puede haber sacerdotes que estén muy acomodados en su posición y se contenten con lo mínimo. Pero yo creo que hay que animar a los mismos sacerdotes y a las comunidades, no, hay que salir, hay que, hay que ir donde la gente está. Y en cada parroquia, yo me imagino, hay situaciones donde la iglesia podría hacerse presente de una manera eficaz. Los asilos de ancianos, los colegios, si hay cárceles, una pastoral carcelaria bien organizada, si hay gente en tugurios, si hay muchachos viciosos. Un trabajo muy duro, muy horrible, pero que hay que ayudarles. Si hay personas en situación de calle, los migrantes, todo esto, es que los campos son demasiados, ¿cierto? Ahora, hay que hablar de la iglesia, del pensamiento social de la iglesia frente a lo que viven los cristianos en Nicaragua, en África. Claro, son realidades que tenemos que conocer para poder ser solidarios, al menos en la oración, porque a lo mejor no podemos hacer mucho con con los de Nicaragua, todos estos sacerdotes que han suspendido, que han echado, que no los dejan celebrar sus ritos, etcétera. O el caso de la guerra. Yo creo que nosotros no podemos hacer nada por la guerra entre Ucrania y Rusia, pero tener presente eso en nuestra oración, porque eso también de, dentro de la pastoral social. Y, ¿qué otra cosa hay allí? Ahora, lo del catecismo del padre Astete. A ver, lo del catecismo del padre Astete sirvió mucho. Yo fui uno de los que me aprendí de memoria el catecismo del padre Astete porque era lo que exigían allí en ese momento y que era necesario para poder hacer la primera comunión, saberse de memoria el catecismo del padre Astete. Yo, sin embargo, le veo dos problemas al catecismo del padre Astete. El uno, que era todo de memoria, aprender de memoria. ¿Por qué eres cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios.
pero no más, no le explicaban a uno. Eso es cierto, que uno es que sea gracias a Dios, pero no le explicaban a uno. O otra pregunta que hacía el catecismo del padre Astete, ¿qué es la fe? Fe es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. Hombre, eso no es fe. Eso no es fe. Fe es una adhesión, una amistad muy personal con Dios. Pero no es simplemente creer lo que no vemos. No, eso no es fe. Entonces, eso de aprender de memoria o de dar respuestas que no son completas, yo creo que ya está superado. Ahora, hay que renovar los catecismos y eso se está haciendo, catecismos que transmitan el mensaje, pero de una forma más inteligible para los muchachos de hoy, pero que no sea de memoria ni que deje a los muchachos en el aire. Y yo creo que en eso sí se ha hecho una gran labor de una renovación del contenido de los catecismos y que es necesario, pues. Yo creo que el catecismo sigue siendo un elemento, un instrumento muy válido para, para formar a la gente. Sí. ¿Habría algo más allí? No, no hay nada más, padre. Ah, Padre Carlos, bueno, bueno. muchísimas gracias. Creo que ha sido una noche también espectacular en cuanto que nos hizo una síntesis grande. Esta es la síntesis que vamos a seguir profundizando. O sea, cada semana se van a abrir muchos temas en los cuales se van a ir profundizando, pero de alguna forma nos recogió en varios siglos, en una hora. Creo que eso es una hazaña. Padre, pero pues gracias a Sí. toda su experiencia, a todo No, su pero verdad, sí, conocimiento. tenemos que seguir como profundizando porque es que cada cosita de esta se puede profundizar mucho más, lo que significa una cosa, lo que significa la otra, cómo evoluciona la doctrina, cómo se puede aplicar. Hay muchas cosas, sí. Y un saludo a todos, muchas gracias por la atención y la participación. Muy bien, felicitarlos a todos de verdad por su participación. Vamos entrando poco a poco, cada vez más, ya están perdiendo la timidez y eso me gusta, ¿no? Nos falta todavía Ah, abrir sí. los micrófonos y las cámaras y ponernos a dialogar, a conversar, cosa que cada uno diga, padre, un momentico que voy a traer un Exactamente. tinto aquí para conversar. Padre, un momentico que voy por el jugo de mandarina porque quiero conversar aquí con usted. Yo creo que por ahí tenemos que ir No, entrando muy poco bien. a poco, ¿no? Y eso es bien Exacto, sí. importante, generar ese espacio de diálogo. Muy bien, Padre Eso. Carlos, ahí nos seguimos conversando, de verdad, muchísimas gracias a usted, a la Universidad Pontificia Bolivariana ya en Medellín, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, sabemos de su generosidad, porque pues es que es su tiempo, pero también todo ese testimonio suyo como sacerdote, como pastor, pero un hombre sobre todo que nos ha enseñado el pensamiento social de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, la moral social nos ha enseñado y Exacto. nos ha transmitido. Hay muchos libros del Padre, yo voy a buscar. Si usted nos puede compartir alguno, pues con mucho gusto de los No, digitales que listo. tenga, pues se los compartimos a ellos para quien quiera seguir profundizando en todos Listo, estos sí. temas. De verdad que sí, Hombre, Padre. Dios te pague por la invitación. A todos un gran saludo. Hasta que algún día nos podamos también encontrar físicamente y tomarnos el tinto de verdad. Claro que sí, mi Que Padre. estén muy bien. De verdad Hasta que sí, muchas luego. gracias, Padre. Muy bien, Padre Bueno, Carlos, antes muchísimas gracias, Padre Carlos. Antes bueno, de hombre, cerrar, muchas gracias a ustedes. antes de cerrar en esta noche, necesito que prendan sus cámaras y necesito que me pongan muchísimo cuidado a dos instrucciones claves. ¿Sí? Por favor, dos Bueno, instrucciones listo. que son Yo bien me importantes. retiro, Miguel. Listo, mi padre, bendiciones. De Bueno, verdad, muchísimas hasta gracias. luego, que esté bien. Bueno, pues, entonces, cosas claves para ustedes, mis queridísimos estudiantes. Entonces, una, me llamó Mariana Sosa, que alguien hizo mal el pago, o sea, pagó a otra universidad. Yo les voy a pedir el favor que sean muy cuidadosos con este tema de los pagos, porque claro, un banco recibe muchas instituciones, recibe pagos de muchas instituciones. Entonces, lean detenidamente y si tienen duda, inmediatamente, Mariana, ahí yo les di un teléfono, yo lo puse en el chat de ustedes, ahí hay un número telefónico al cual pueden escribirle al chat o llamarla y si tienen dudas, por favor, para que lo puedan hacer. Ya empezaron la gente a hacer sus pagos, eso me gusta mucho, enviaron sus documentos, eso es muy importante porque mientras ustedes no envíen los documentos y no hagan el pago, pues no lo registran en el sistema de la universidad.
Entonces, claro, al final pues no hay una certificación porque no hacen parte del registro de la universidad. ¿Listo? Yo ya le pedí a Mariana que por favor de esta semana y por ahí hacia la mitad de la semana entrante ya podamos tener una lista oficial para decir, bueno, estos somos los que somos y los que ya decidieron no seguir, pues o se retiran o qué sé yo, porque de aquí para adelante necesitamos concentrarnos muchísimo. Fíjate que esto cada vez se va poniendo más emocionante, ¿no? Y cada vez los contenidos nos van tocando más, cada vez las realidades nos van ayudando más, nos van ubicando más. Y bueno, creo que y vamos a empezarnos a gozar más el diplomado, ¿no? Cosa que nosotros esperemos el martes y el jueves con mucha alegría, que estemos, no como, uy, martes, no, diplomado, uy, jueves, diplomado, uy, no, hermano, diplomado. No, 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 al contrario, que es martes, qué machera, ¿qué nos vendrá? ¿Quién vendrá el jueves? Si dan cuenta, no han repetido profesor, todas las noches tiene un profesor diferente, ¿sí? Y son doctores, ustedes se dan cuenta ahí que son doctores, y son gente con mucha formación, o sea, no están ahí con cualquier persona, sino son gente muy formada, con muchos estudios y bueno, grandes hombres. El padre Carlos que tuvieron hoy es un hombre con un reconocimiento muy, muy grande en la iglesia de Medellín, en Antioquia, pero también un referente latinoamericano y que deja cosas claras, doctrinal. Usted sabe que el tema doctrinal hay que tenerlo claro, porque uno siempre da por supuesto que lo doctrinal está claro y resulta que no. Entonces, qué bueno que nos hayan hecho como ese repaso que de pronto a veces hay cositas que se nos olvidan. Dos, entonces, ojo con el tema de los pagos. Lean, por favor, detenidamente cómo pagar. Si tienen dudas, por favor, porque ya hay una persona que pagó otro diplomado por allá, no sé en dónde, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Listo. Dos, ¿ya entraron a Moodle, a la plataforma Moodle? ¿Ya hicieron la tarea? O sea, ya hicieron la tarea. Pregunto, levanten la mano los que han hecho la tarea. Ok, una sola persona. Mayra, ¿quién más? Perfecto, Francisco. Ojo, hagan la tarea porque eso se cierra este fin de semana. ¿Sí? Este fin de semana se cierra. Ya tuvieron 2 semanas para hacer eso. Este fin de semana se cierra esa tarea y se abre el segundo video. ¿Sí? Ya vimos Magisterio Social Pontificio. La semana entrante se abre una que dice el Papa León XIII, ¿sí? Que nos hablaron, ¿sí? 1891, Rerum Novarum. Entonces, van a estar, también son videos de media horita. No son videos largos, fíjate que son videos de media horita muy claros, trabajado también por expertos, ¿sí? Estuvo nada más y nada menos en los 2 primeros videos del padre Ildefonso Camacho, jesuita, tal vez el hombre que ha escrito más sobre pensamiento, sobre doctrina social de la iglesia a nivel del mundo, ni siquiera es aquí colombiano, es a nivel del mundo. Desde España nos dejó su grabación. Es un profesor universitario, un hombre con una formación impresionante. Ahora, por favor, me escriben al correo centrofrgabriel@franciscanos.org.co quien no haya podido entrar a la plataforma Moodle porque no está inscrito, porque no aparece, porque es que yo no sé tan raro. Recuerden que siempre deben entrar con el número de su cédula, tanto en los dos campos, ¿sí? En los dos campos entran con su número de cédula y ahí ya están semana por semana. Está lo sincrónico y lo asincrónico. En este caso, la tarea de ustedes es lo asincrónico, ¿sí? Es lo que no les vamos a dar aquí, porque la plataforma se los está brindando, ¿cierto? La plataforma se los está brindando. Si ustedes entran, ven esos videos, llegan a las clases y cada vez entienden más, cada vez comprenden más lo que les están diciendo acá, porque de lo contrario, pues bueno, tendríamos dificultades. ¿Preguntas? Me pasé un minuto. ¿Preguntas? Pregunten porque después, no, es que no entendí, es que no había que hacer, es que sí, es que tal. ¿Listos? ¿No hay preguntas? Todo está claro, todo está muy bien. Ok, listo, muy bien. Muchísimas gracias. Les deseamos un feliz descanso a todos ustedes, un feliz fin de semana. Nos veremos el martes. El martes muy juiciosos, ahí a las 6:30 de la tarde estaremos con otro profesor, con otro doctor que nos va a acompañar en estas clases tan espectaculares que estamos. Muy bien, Ángela nos manda una taza de café. Gracias por esa taza de café. Ojalá ustedes sigamos compartiendo. Muy bien, felicitarlos de verdad. Cada vez están entrando más en el tema. No les dé miedo preguntar. Son gente, son doctores, pero son gente muy sencilla, muy queridos, muy cercanos
y que lo que queremos es que ustedes tengan una muy buena formación. Fíjate que el padre Carlos lo decía al iniciar la clase de hoy. Y es una tarea que nos dejó Monseñor Barreto también, que es el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y el padre Rafael, una preocupación, tanto el provincial de los franciscanos, hay una preocupación muy grande por formarnos, por tener muy buena formación, ¿sí? Cuando tenemos buena formación, entonces vamos a esas reuniones pastorales o de grupos o de iglesia, y entonces podemos levantar la mano y discutir, debatir, porque hemos estudiado, porque no estamos ahí diciendo cosas porque las repitieron o alguien las dijo, sino porque ustedes las comprenden. Feliz noche, no los quiero alargar nada más. Muy buenas noches, Ricardo, descansen. una, ¿Qué hubo? una pregunta. Buenas noches. ¿Qué hubo, hermano? ¿Tú colocaste el enlace para la asistencia de hoy o no? Sí, es que recuerden que ese enlace solamente está desde las 6:15 hasta las 7 de la noche, Ok, ¿sí? ok, Ok, está bien. ¿listo? Pues no hay lío porque igual ahí quedó en su registrado. Yo te vi entrar varias veces porque yo soy el que manejo aquí el registro, entonces te vi entrar y yo te entiendo. Tú estás en encuentro de directores, ¿no es cierto? Ok, Ok, gracias Ricardo, no, no, gracias. Y no, algo que aprendimos hoy aquí en el encuentro y que quiero que lo escuchemos es que primero estamos caminando juntos y eso es un tema importantísimo. Segundo, nosotros somos signo de esperanza. Y tercero, nosotros somos misioneros de la paz, pero para eso nos estamos formando. Gracias, Miguel Ricardo. ok, no, definitivamente creo que eso es lo más importante. Hoy hablamos mucho de sinodalidad, que es caminar juntos. Eso es la definición de sinodalidad, es caminar juntos, pero es escucharnos también. Y creo que son muchísimas cosas las que hay aquí que hacer. Pero por ahora, formarnos. Ya vendrá el momento de la presencialidad. Por ahora estamos en este formato virtual, pero yo, por lo menos el año pasado en el congreso que tuvimos de pastoral social, estudiantes que estudiaron conmigo en la pandemia me dijeron, me tocaban, Miguel es de verdad, no es virtual, existe, es real, porque nos vimos durante 2 años a través de la plataforma. Entonces, espectacular poderse uno encontrar con los estudiantes y ver gente que está con proyectos, pues luchando por todo ese tema social que es tan clave, ¿no? Y contagiando, sobre todo en las parroquias, en las diócesis, en todos los lugares, de cómo es de importante formarnos en este tema. Feliz noche, descansen. Nos vemos el martes. Feliz noche, Muchas que descansen. gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Bendiciones.